En Génesis capítulo 3, estamos ahí en ese texto aún, vimos cómo Dios confronta al hombre y la mujer que andaban, por un lado, escondidos de la presencia de Dios y por otro lado, se habían hecho delantales con hojas de higuera. Y cuando nosotros vamos para el verso 11, cuando Dios le dice al hombre, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? El hombre entonces se levanta y en esa hora es que el hombre responde y dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Nosotros podemos pensar en una primera lectura de que Adán culpa a Eva por causa de haber comido del árbol, pero en realidad cuando él dice, la mujer que tú me diste, Adán está culpando a Dios por su pecado. ¿Por qué? Porque en el entendimiento de Adán, si Dios no le hubiera dado a Eva, él no hubiera comido del árbol. Esa manera de querer huir de la responsabilidad es una característica que al día de hoy nosotros tenemos. Cuando somos confrontados, cuando nuestra vida entonces es confrontada con la palabra de Dios, nosotros comenzamos a decir, bueno, pero es que yo soy así porque así fue que me criaron, o yo soy así porque no había otra circunstancia, o yo hago esto porque así fue que yo aprendí, o culpamos a nuestros antepasados porque así fue que fueron nuestros padres, porque así fue que nos colonizaron, o así fue que, o así, tenemos muchas excusas, pero nunca decimos, fui yo el que pecó. Eva repite eso, porque cuando Dios le dice a la mujer, ¿qué hiciste? Ella dice, la serpiente me engañó y comí. Por lo menos Eva dice, me engañó. Pero al final no dice, yo fui engañada, dice, la serpiente me engañó. Lanzar la culpa en otro. Lanzar la responsabilidad de nuestros actos en otros. Cuando Dios nos confronta a través de su palabra, o cuando somos confrontados en la vida diaria con nuestros amigos o en nuestros trabajos, debemos aprender a asumir la responsabilidad. Para un hombre, eso es lo que define ser un hombre. Asumir la responsabilidad. Dios le dio a Adán la responsabilidad de su hogar y Adán falló. Falló al comer del árbol y falló al colocar en Dios la culpa de su acción. Adán, si hubiera sido un hombre, debería haber dicho, sí, Señor, comí del árbol. Porque aunque Eva le presenta el fruto del árbol, era decisión de Adán comerlo. No fue culpa de Eva. Eva le ofrece el fruto del árbol, pero Adán es el que come. Adán no debía haber comido del árbol. Y Eva, por otro lado, al escuchar la voz de la serpiente, ella simplemente ignora la voz de Dios. Entonces, vean cómo nosotros podemos, ignorando la voz de Dios y no asumiendo nuestras responsabilidades, hundirnos más en el pecado. ¿Qué podemos aprender hoy en este momento? Podemos aprender que, en primer lugar, debemos siempre escuchar la voz de Dios por encima de la voz de Satanás o de nuestra propia conciencia. Recuerde que Eva, cuando vio el fruto del árbol, después de escuchar la voz de Satanás, vio en el árbol una belleza que nunca había visto, porque ya su vista estaba influenciada por la voz de Satanás. Entonces no permita que su conciencia le diga qué hacer. Escuche la voz de Dios. Pero la Biblia dice, si pecamos, tenemos un abogado delante del Padre que es Jesús. Confiese su pecado. David en el Salmo 32 dice, bienaventurado es el hombre que confiesa su pecado. Y continúa diciendo que en cuanto él se cayó, mientras él mantuvo el pecado dentro de sí, sus huesos se secaron. Pero cuando confesó su pecado al Señor, él fue rejuvenecido. Confesemos nuestras transgresiones y pecados al Señor. Experimentemos el perdón y la restauración que Él tiene preparado para todo aquel que se arrepiente y se llega a Él con fe. Que Dios te bendiga.